Justo cuando Mijael decidió autoexiliarse en la Torre Mágica, Lara apareció con su encantadora sonrisa y casi como quien no quería la cosa le comentó a Anastasia que dejara de escribir tantas cartas al joven duque y que mejor escribiera en un diario. Y claro, pensando en ella, Anastasia aceptó sin dudar, porque Lara siempre tomaba las mejores decisiones. Pero lo que ella no sabía era que ese diario no era un simple cuaderno. Era el comienzo del registro que marcaría sus próximos años. Entonces surgió la gran pregunta. ¿Estaba lista para escribir su propia historia mientras él estaba lejos? Así que bombones, demos inicio al diario de la querida Sasha. 28 de octubre del año del 714. El abuelo duque Leventis le preguntó si Mijael ya le había respondido, y ella le dijo que no. Sin embargo, su respuesta hizo sonreír al señor. A Anastasia le pareció curioso que aunque no hubiera noticias, él se hubiera puesto alegre. 31 de diciembre de 1714. Anastasia viajó a la capital porque ese año iba a cumplir 9 años. Suponía que al llegar a esa edad podría escribir mejor. 20 de febrero del 715. Después de pensarlo mucho, decidió enviarle una carta a Mijael en lugar de un regalo de cumpleaños. Ese año no correspondía celebrar su natalicio, pero como sería su primer año en la Torre Mágica, pensó que podría dejarlo pasar. Y claro, el joven duque cumplía el 29 de febrero, por lo cual era un año bisiesto. 16 de marzo de 715. Con mucho esfuerzo, Anastasia le envió una carta y un regalo. Justo entonces él cortó la comunicación. Por eso se preguntaba si no sería buena idea consultar con su padre si algo había pasado en la Torre Mágica. 2 de abril del 715. El problema no era Mijael, sino el maestro de la torre. Anastasia no entendía cómo el mismísimo maestro había podido equivocarse con las coordenadas de envío de la carta. 5 de mayo del 715. Lara cumplía 12 años. Se decía que tal vez podría adquirir un poco más de libertad e independencia. Por eso los duques de Endenblack le otorgaron derechos oficiales dentro de la guardia de caballería y un pequeño bosque al sur del ducado. 14 de junio del 715. Su tigre Hoshi estaba enfermo, así que ella le rogaba a Dios que no volviera a recaer. 3 de julio del 715. El abuelo duque Leventis le regaló todo tipo de tintas. Con eso dijo que escribiría muchas cartas a todo el mundo, excepto a Mijael. 5 de noviembre del 715. Charlotte le envió una carta que decía que la extrañaba. Anastasia pensó que era curioso porque casi no se veía, pero aún así su prima la recordaba. 3 de julio del 716. Ese año tampoco regresó Mijael, pero Ramier sí la visitó en su cumpleaños. Aunque Mijael le mandó un regalo, Anastasia creía que solo ella lo extrañaba. 28 de marzo del 717. Quería ir a celebrar el cumpleaños de Charlotte, pero el abuelo duque se enfermó y no tuvo más opción que quedarse. Como Mijael no estaba, sintió que al menos debía acompañarlo. 7 de septiembre del 717. También se veía increíble. Anastasia se sorprendió de que pudiera corregir con tanta precisión los errores del registro del día de la cosecha. 31 de diciembre del 717. Ese año cumpliría 12 años. Pensaba que el tiempo había avanzado rápido, aunque no tenía noticias ni de Ginebra ni de Arthur. 2 de julio del 718. Una vez pasara su cumpleaños, podría moverse con más libertad. La idea le hacía ilusión y se preguntaba si estaba bien sentirse tan feliz, pero decidió cerrar su diario, ya que el siguiente día sería un día especial. Ya es de mañana. La Rosadita andaba activa por las afueras de la mansión saludando a los sirvientes. Resultaba que Lara había terminado su entrenamiento y ahora tenía 15 años. Ella comentó que ese día era muy importante. Adentro de la mansión, Anastasia era preparada. Las doncellas estaban encantadas con lo tierna que se veía. Cuando alguien tocó a la puerta, una de ellas dijo que esa persona había llegado justo a tiempo. Era Laurentia. La Rosadita le preguntó si llevaba el atuendo que había elegido para ella. Anastasia se levantó del asiento y le modeló el traje. Ese día cumpliría 12 años y estaba muy feliz. Laurentia se acercó y le dijo que aunque ella había escogido el outfit, su hermanita se veía espectacular. Anastasia respondió que era gracias a que su hermana lo había seleccionado. Eso puso muy contenta a la Rosadita, pues su hermanita incluso sabía cómo halagar. Era señal de que había crecido mucho. El 3 de julio era el 12º cumpleaños de la protagonista. Aunque estaba feliz de celebrarlo con su familia,
Sabía que le quedaba solo 8 años antes de que llegara el fin del mundo, pues en sus anteriores 99 vidas siempre ocurría lo mismo. Bombones, por eso el primer día del año era tan importante para ella. Su límite se extendía hasta el 1 de enero de sus 20 años, pero en esta vida no pensaba rendirse. Si lograba resolver todas sus añoranzas, tal vez pudiera desafiar su destino. Hacía mucho que no sentía esperanza. Sabía que todavía le quedaba mucho por hacer, pero no debía estar impaciente. Mientras pensaba en eso, Anastasia vio algo por la ventana. Y Lara comentó que los invitados estaban llegando. Lo curioso era que esta vez había invitado a muchas personas, porque normalmente solo lo celebraba entre la familia. El lugar estaba repleto. Incluso el Papa Simón había asistido y Anastasia se preguntaba si habría dejado a Ramier apresado con todo el trabajo del santuario. Ella había enviado invitaciones todos los años a Mijael, pero nunca había asistido. La Rosadita le comentó que el maestro de la Torre Mágica también iba a asistir. Eso le sorprendió mucho. Si él llegaba a la fiesta, entonces tal vez Peony podía traer también a Mijael. Hola bombones, yo soy Jessica y les doy la bienvenida a la dulcería. En el pasillo se encontraron con Damián, quien comentó que Laurentia había seleccionado muy cuidadosamente el vestido, porque Anastasia se veía especialmente bonita. La protagonista se ruborizó de inmediato. El joven duque Enden Black ya tenía 17 años y saludó con la mano extendida antes de regalarle una sonrisa encantadora. Las chicas se acercaron a su hermano mayor y Anastasia le preguntó por qué estaba tan guapo ese día. Damián respondió que era porque era el cumpleaños de Sasha y debía presentarse de manera impecable. Luego extendió su mano hacia ella, pidiéndole que le permitiera escoltarla hacia la fiesta. Anastasia aceptó que su hermano mayor la guiara. Ingresaron al salón de forma solemne y elegante, y los presentes quedaron maravillados por la presencia de los niños. Anastasia pensó que ese salón siempre se había usado para las celebraciones de cumpleaños, pero con tanta gente reunida el ambiente se sentía diferente, y eso la ponía nerviosa. Damián le dijo que si se inquietaba podía quedarse a su lado. Ella le respondió que intentaría contener los nervios. A Rosadito no le pareció mucho la respuesta, pero Anastasia le recordó que ya tenía 12 años, aunque si llegase a sentir pánico, lo más probable era que lo buscara para sentirse protegida. El Rosadito estuvo de acuerdo con su hermanita. Luego, Anastasia vio hacia un costado. Había localizado a sus padres, el duque Leventis, y, para su sorpresa, también estaba Charlotte, que claramente se había colado a la fiesta. Simón andaba muy feliz, disfrutando de no tener que trabajar en los asuntos de la Tierra Santa. Además, había localizado al maestro de la torre llamado Peony. Estaban todos, menos Mijael. Por eso dijo en voz alta que al parecer el joven duque tampoco llegaría ese año. A Damián le pareció una mala onda de su amigo entristecer a su hermanita en su propio cumpleaños. Así que estuvo listo para darle un buen castigo cuando volviera a cruzarse con él. Anastasia, sin embargo, no entendía por qué su hermano se veía tan oscuro y tenebroso de repente. En ese instante, alguien la llamó por su nombre, Sasha. Era la voz de Ramier, y al parecer Simón también quería llamar su atención. Anastasia se acercó y le preguntó cómo había hecho para llegar a la fiesta si seguramente Simón le había dejado todo el trabajo encima. Ramier respondió que había terminado pronto. La protagonista destacó que él había crecido bastante. El peliblanco contestó que era porque comía mucho y se ejercitaba también, y que probablemente llegaría a ser tan alto como Simón. Anastasia le dijo que esperaba que no se pareciera en nadita al actual papa. Ramier aseguró que jamás se volvería tan rarito como él. El clérigo se arrodilló de inmediato y empezó a llorar porque lo habían llamado rarito, y explicó entre sollozos que se había apresurado a viajar desde la Tierra Santa para estar presente en su cumpleaños. Anastasia, ni modo, tuvo que agradecerle por su asistencia, ya que así lo podía calmar. Simón se declaró profundamente conmovido y no solo eso, empezó a hablar durante 10 minutos en un monólogo que parecía no tener fin. Como la protagonista debía seguir saludando a los invitados, tuvo que dejar la conversación con Simón y acercarse a Charlotte. Para Anastasia su prima era muy bonita y encantadora. Por cierto, Laurentia tenía nuevas amistades, así que Anastasia también tuvo que saludarlos. Eran chicos amables, aunque un poco altaneros.
El primero era Raimundo, del marquesado Bardea, quien mostraba cierto interés por la rosadita. El segundo era Levi Hansen, quien comentó que ella podía visitar su mansión si iba acompañada por Lara. Raimundo intervino diciendo que su tono era demasiado rudo, y Levi le respondió que él fingía sus modales. Laurentia tuvo que detener la discusión de ambos, preguntándole si pretendían pelearse en la fiesta de cumpleaños de Sasha o querían que ella los regañara. Anastasia pensó que sinceramente no entendía por qué querían pelearse en su fiesta y que si se portaban mal, ella misma se encargaría de darles un buen castigo. Luego de los saludos, la protagonista tuvo que bailar. Después llegó la hora de abrir los regalos. Recordemos que a los 12 años en el ducado se reconocía que los hijos podían empezar a tener un poco más de libertad. Sus hermanos le entregaron las llaves de una pequeña cabaña. Este lugar sería como una sala de estar para ella. Era una casa en el bosque dentro de la propiedad del ducado. El duque Leventis le regaló la escritura de una tienda, incluidos los contratos de los empleados, así que Anastasia pensó que le tocaría trabajar. Por otro lado, Ramiel le entregó un collar con energía divina. Simón decidió darle toda la autoridad sobre los santuarios y templos. La protagonista pensó que lo único que buscaba era entregar su trabajo a otros. Pero llegó el momento más esperado por Anastasia: los regalos de su papá y su mamá. La protagonista deseaba que le entregaran un bosque cercano al de su hermana para poder así salir a correr con su tigre y estar cerca de Lara. El duque se inclinó para quedar a la altura de su hija, explicando que ambos habían pensado mucho en el regalo. Telka añadió que esperaban que le gustara. Anastasia sintió una inquietud extraña. Entonces el duque declaró que habían decidido otorgarle el castillo del primer duque y la autoridad para administrar sus alrededores. Bombones básicamente la estaban convirtiendo en una señora feudal, sin ningún título nobiliario todavía, pero con la posibilidad de obtenerlo en el futuro sin necesidad de casarse. La protagonista solo logró preguntar ¿Qué has dicho? y se cuestionó cómo podían cargarle semejante responsabilidad a una niña de 12 años. Sí que no sorprendieron a lo grande los duques de Endenblack. Las personas que estaban en la fiesta comenzaron a murmurar, preguntándose cómo era posible que fueran a entregarle ese castillo a la menor de las princesas. Admitían que sí era un lugar medio abandonado, pero de ahí a convertirlo en el patio de juegos de la pequeña, había una gran diferencia. Además, comentaban que el joven duque tenía parte de la población de ese territorio bajo su jurisdicción, así que la situación se volvía todavía más complicada. La protagonista pensó que probablemente era la primera vez que los vasallos escucharon algo así. Si ella, que era la implicada directa, estaba desconcertada, no se imaginaba cómo debían sentirse ellos. Entonces explicó que su familia vivía actualmente en el segundo castillo, porque el primero ya no se utilizaba, aunque seguía teniendo un significado simbólico. Ese antiguo castillo estaba administrado por Telka. Ella les había dicho a sus padres que aquel lugar era demasiado grande para que lo administrara sola, pero el duque le respondió que había escuchado que cuando los tres se fueron aquella vez, es decir, Anastasia, Lara, su hermano y Damián, la niña no había dejado de correr por todos lados, con los ojos brillantes. Anastasia pensó que seguramente fue porque había demasiada información en ese lugar y necesitaba analizarla. También se preguntó si su papá seguía molesto porque en aquella ocasión, porque lo habían hecho a un lado para este viaje. El rosadito mayor comentó que si su pequeña tenía la autoridad y decidía invitar a su papá, entonces sería realmente maravilloso. Telka le dijo a su hija que no debía preocuparse, que por el momento ellos se encargarían de todo lo administrativo. Sin embargo, Anastasia debía invitar a su padre cuando fuera necesario. La protagonista desconcertada pensó que ¿quién cambiaría de administrador solo por una razón tan poco válida? Un tiempo después, cuando el sol ya se estaba poniendo, Anastasia salió a tomar aire. Creía firmemente que sus padres no le habían dado ese castillo esperando algo a cambio, pero aún así era demasiado grande para ella. Y según la tradición, quien debía recibir esa infraestructura era Damián. Por eso se preguntó si su hermano mayor se habría sentido herido.
No quería pelear por algo así, aunque entendía que con el tiempo las cuestiones de herencia podían agrietar las relaciones. Sabía que Damián no era ese tipo de persona, pero aún así sentía una intranquilidad incómoda. Probablemente se debía al atardecer rojizo, que parecía volver el ambiente un poco peligroso. De pronto, Peony apareció y le preguntó por qué tenía esa expresión tan agraviada, que si acaso era por la ausencia de su amigo de la infancia. Anastasia pensó que precisamente él era la razón por la que se sentía inquieta. Le respondió preguntándole por qué había salido así, de repente, desde un lugar tan extraño. Según dijo el maestro de la torre, le había contado que Mijael también le había pedido que usara los caminos normales. Anastasia quiso saber por qué no le permitía que Mijael asistiera a sus fiestas. Peony le dijo que él no era solo su amigo, también era su discípulo. Aunque siendo bastante sincero, admitió que le daba un poco de miedo. Añadió que estar siempre al lado de Mijael le generaba ansiedad, porque nunca se sabía en qué momento lo podía atacar. Así que decidió tomarse un descanso y asistir a la fiesta. Anastasia le dijo que si iba a tratar así a Mijael, entonces que se lo devolviera. Peony le preguntó si acaso la princesa menor creía que Mijael le pertenecía. Ella pensó desconcertada, porque de pronto estaba hablando como una persona cuerda. Pero el maestro de la torre continuaba diciendo que no podía devolverlo, porque gracias a eso, él podía escaparse. Antes de que se le olvidara, dijo, y porque no quería ser regañado por Mijael, le entregó su obsequio. El discípulo había preparado ese regalo con mucho esfuerzo. Además, Peony también tenía un presente para ella. Un deseo, siempre y cuando no fuera «Devuélveme a Mijael». Le deseó feliz cumpleaños y desapareció. La protagonista pensó que aquel regalo era inútil, porque lo único que ella realmente quería era volver a ver a Mijael. Con eso le bastaba. De regreso a la fiesta, el anuncio de que sería la administradora del castillo impactó enormemente. Por esto tuvo que saludar a muchas personas que no conocía, incluido todos los vasallos. También seguía preocupada por si Damián se sentía mal, así que lo buscó. Pero el segundo rosadito parecía estar bastante encantado, porque ahora Anastasia tendría un sitio donde podría invitarlo. También comentó que sería bonito volver a ver a su hermana corriendo de un lado para otro con entusiasmo. Anastasia pensó que a medida que crecía, él se parecía a su papá en las cosas más extrañas. Más tarde, ya a la hora de dormir, Anastasia decidió abrir el regalo de Mijael. Rogaba que fuera algo normal. Cuando lo abrió, se sorprendió al descubrir que parecía ser un comunicador. El cristal que lo decoraba tenía forma de tigre, idéntico a Yoshi. Así que estaba segura de que Mijael lo había hecho. Presionó el cristal, pero no pasó nada. Creyó que quizás se debía a la hora. Sin embargo, de repente una voz habló. Alguien decía que le había dicho claramente que trabajara en vez de andar jugando. Anastasia pensó que tal vez le habían confundido con Peony, aunque la voz sonaba un poco más ronca. Mijael volvió a hablar y dijo que no había hecho ese aparato para que el maestro de la torre estuviera jugando con él. Entonces Anastasia decidió responder y lo llamó. Por un momento nadie contestó. Después se escuchó un golpe fuerte tanto que ella se asustó. Mijael había caído sentado en el suelo porque se resbaló de la silla. Comenzó a balbucear, completamente sonrojado, preguntando incrédulo si era la bebé. Anastasia le respondió que ya tenía 12 años, así que no era una bebé. Mijael comenzó a gritar como si hubiera perdido la calma, pidiéndole que esperara un momento. Luego se disculpó por la forma en que habló, creyendo que se trataba de Peony. Ella le explicó que solo había tocado el cristal y que aquello empezó a funcionar. Básicamente solo estaba jugando con el regalo. Aún así, el joven duque Leventis le dijo que no debió contestarle de esa manera. Era comprensible que se hubiera confundido con el maestro, pero no tenía por qué hablarle así a la bebé. Que diga a la señorita, que diga a Anastasia. Ella le preguntó si además de disculparse, no tenía algo más que decir. Mijael se quedó pensativo un instante y luego le deseó feliz cumpleaños. Esa felicitación provocó a Anastasia una expresión de ternura y le agradeció también sus palabras. Cuando llegó el nuevo día, Anastasia se estiró mientras pensaba que casi nunca se levantaba tarde, excepto cuando estaba enferma, pero esta vez no pudo evitarlo. Se había quedado hablando con Mijael hasta muy tarde. Él incluso le había sugerido que cortara la comunicación para que ella descansara.
pero la protagonista no quiso. Habían pasado 4 años desde la última vez que conversaron, así que le pareció una pena terminar tan pronto. Aún así, decidió levantarse porque ya era momento de comenzar su día. Lo primero que hizo fue abrir la ventana para que entrara el aire fresco. En ese momento escuchó que alguien le preguntaba si ya se había levantado. Al mirar hacia abajo, vio a Lara con una cesta de comida. La rosadita le sugirió que era buena hora para almorzar. Ambas improvisaron un pequeño picnic. Después de comer, Anastasia le preguntó si estaba bien con su entrenamiento. Laurentia le respondió que estaba bien siempre y cuando pudiera estar con su hermanita. Luego quiso saber si a Anastasia le molestaba pasar tiempo con ella. La protagonista negó que fuera así. Entonces la rosadita suspiró aliviada y le preguntó qué actividad deberían hacer. Anastasia balbuceó y pensó que justamente eso era lo que le preocupaba. Se sentía un poco agobiada. Tenía la propiedad que le había dado sus padres, la autoridad de Simón sobre las capillas de la Tierra Santa. Había recibido tanto de tantas personas que ya no sabía por dónde empezar. Lara le contestó que esta vez los adultos se habían portado muy mal con su hermanita, porque a ella le gustaba jugar. Anastasia reconoció que su hermana mayor la conocía muy bien. Entonces Laurentia anunció que ella decidiría la actividad del día. Así fue como terminaron caminando a la casa de campo que le habían regalado a Anastasia. Su hermana mayor la invitó a pasar y la forma tan natural en que lo dijo le provocó a Anastasia un leve sonrojo. En ese instante, el celular de la protagonista vibró con una notificación. Mientras se alistaban para salir, ella revisó la información. Ahí aparecía la ubicación relacionada con la misión, indicando que iría con Lara y que el anhelo esta vez se manifestaba en un deseo claro. Quería protegerla. También incluía otros datos, como que se trataba de su vida número 25 en el desierto, donde ella había sido guardaespaldas de la princesa número 22. Anastasia se preguntó si su hermana mayor tendría alguna relación con esa nueva misión. No tuvo tiempo de pensarlo más porque la rosadita la llamó para que subiera al carruaje. Mientras avanzaba, lo único que ocupaba la mente de Anastasia era que el anhelo quería protegerla. Pero ella solo deseaba olvidar a la princesa número 22. Cuando llegaron al lugar, Anastasia quedó asombrada. Era una cabaña decorada con plantas y el recibidor tenía un aire cálido y acogedor. Le preguntó a Lara si ella misma había diseñado el lugar y la rosadita respondió que sí. Esa era la casa de campo de Sasha. Comentó que su hermana era una princesa, así que debía tener una casita preciosa y encantadora. Luego le invitó a usar la llave. Anastasia la introdujo en la cerradura y abrió ambas puertas. La cabaña resultó ser bastante amplia, más de lo que ella imaginaba. Le preguntó a Lara si también había hecho la decoración. La rosadita respondió afirmativamente. Anastasia se quedó callada un momento, pues algo en el interior llamó su atención. En el centro de la sala de estar había una pintura muy particular. Le preguntó a su hermana de dónde la había sacado. Laurentia le contestó que había visto una imagen muy similar en un libro que estaba leyendo. La chica de cabello negro era Anastasia y la pelirrosada era Lara, quien estaba protegiendo a la princesa. Para la protagonista, esa imagen representaba a la princesa del desierto y a la escolta que la cuidaba. Entonces se preguntó por qué esa representación había aparecido justo ahora, cuando la misión de anhelo también se estaba manifestando. Y así fue como Anastasia recordó su vida número 25 en el desierto. En aquella existencia había nacido en la calle, era una huérfana. De algún modo había logrado sobrevivir. Ser indigente había sido su día a día, y como no tenía nadie que la cuidara, el mundo entero la ignoraba. En ese entonces tenía alrededor de 12 años. Una tarde escuchó un alboroto y decidió asomarse para ver qué estaba pasando. Vio a una jovencita que insistía en que necesitaba medicina para su madre. A pesar de que estaba llena de polvo y bastante sucia, Anastasia notó que la chica llevaba telas finas. Sus manos se veían delicadas y suaves, propias de alguien que jamás había trabajado. Y claro, al ser tan joven e inexperta, era una presa perfecta para la gente de la calle. Aún así, y siguiendo los principios que regía su vida, Anastasia sintió que no podía permitir que le hicieran daño, y por esto tuvo que intervenir. Entonces, le hizo una señal para que se acercara. Curiosamente, la chica desconocida lo comprendió de inmediato y comenzó a correr hacia ella. Las personas que la acorralaban empezaron a gritar que detuvieran a esa mocosa,
que no la dejaran escapar. Cuando la joven estuvo cerca, Anastasia le indicó que conocía ese callejón como la palma de su mano y que debía seguirla. Sin embargo, al notar lo difícil que era para la desconocida moverse con rapidez, extendió su mano y le dijo que entendía que seguirle el paso debía ser complicado. Así que le invitó a tomarla. La jovencita se ruborizó, dudó un instante, pero al final aceptó la ayuda. Anastasia recordó que ese fue el primer encuentro con la princesa número 22 del desierto. De regreso al presente, la protagonista disfrutaba de sus mini vacaciones post cumpleaños. Entre las actividades estaban nadar en el lago, tomar siestas al aire libre e incluso acampar cerca de la cabaña. Después de unos días relajados, regresaron adentro de la cabaña y Anastasia pasó un buen rato conversando con Mijael. Ella le comentó que su hermana le había dicho que se divirtiera antes de que comenzara el programa de motivación. Él le respondió que tanto Damián como Lara estarían muy ocupados después. Anastasia también le contó que había invitado a su hermano mayor para que se uniera con ellas, pero Damián dijo que no podía y que sería mejor que solo Lara y Anastasia fueran. Mijael le recordó que después de todo Damián era el joven duque de Endenblack. Luego la protagonista le preguntó si podía escuchar sus preocupaciones. El joven duque Leventis le dijo que sería todo un honor, aunque esa parte de la conversación fue inaudible. El rubio concluyó que Anastasia tenía miedo de heredar el título de duquesa en lugar de Damián. Él aseguró que su hermano nunca se enojaría por algo así, pero la protagonista respondió que nunca se sabía qué podía guardar alguien en su corazón. Mijael animó a hablar con Laurentia y explicarle su inquietud con calma. Anastasia le agradeció el consejo y fue a buscar a su hermana. Él, haciendo un pequeño puchero, pensó que tal vez no debía ceder su tiempo tan rápido. Habría preferido seguir hablando un poco más. Al llegar a la habitación, Anastasia abrió la puerta y preguntó si estaba despierta. La rosadita quiso saber qué le pasaba, si acaso no podía dormir. La niña le confesó que tenía algo en la mente y necesitaba que la escuchara. Laurentia le dijo que sería todo oídos y le invitó a acercarse a la cama. La protagonista fue sincera. Había recibido como regalo la mansión antigua del ducado y pensaba que Damián podía molestarse por esa situación. Sabía que existían muchas historias sobre hermanos peleando por títulos. Laurentia le respondió que Damián nunca la odiaría por algo así, pero que si llegase a pasar, pues que peleara si quería eso. Anastasia insistió en que pelear era algo malo, que podía terminar en un lío y no volver a hablarse nunca. La rosadita le recordó que su madre le había dicho que pelear era bueno y que Raimundo también mencionaba que los hermanos solían discutir por lo que deseaban, pero cuando querían algo de verdad, también deseaban dárselo al otro, por eso no peleaban. Aseguró que si Damián veía que Sacha quería ser duquesa, él mismo le entregaría el título. Anastasia admitió que probablemente así sería, aunque en realidad ella no quería el título. Laurentia se acomodó y le dijo que ella aspiraba a ser comandante de los caballeros, así que no podía renunciar a sus sueños solo por su hermanita. Es más, quería que Sacha fuera una princesa, pero le advirtió que si algún día Anastasia decidiera que quería ser comandante, entonces sí tendría que pelear con ella, aunque aún así seguiría queriéndola. Para Anastasia esas palabras fueron casi una declaración de amor, por eso le preguntó si hablaba en serio, mientras se recostaba a su lado. Laurentia le aseguró que sí, que no debía preocuparse, porque esas situaciones eran insignificantes. La protagonista dijo que lo entendía y pensó que su hermana mayor siempre era brillante y alegre, pasara lo que pasara. Eso le hacía recordar que la princesa número 22 también era así. Incluso después de perder su madre lloró durante una semana, pero luego se secó las lágrimas, como si nada. Después se acercó a Anastasia y le dijo que debía protegerla para que ella pudiera sobrevivir. Aquella expresión decidida, con el rostro todavía inflamado por el llanto, cautivó a Anastasia. No pudo negarse. Aquel día decidió convertirse en la escolta de la princesa número 22, aunque al final no pudo protegerla por mucho tiempo. Anastasia comentó que haber sido la escolta de la princesa durante 5 años no había sido nada sencillo. Aquella joven que solo le llevaba 3 años era muy llorona y caprichosa. Hacía berrinche por cualquier cosa e incluso saltaba de frustración cuando algo no salía como quería. Aún así,
Pese a las circunstancias difíciles que la rodeaba, se notaba que había crecido recibiendo cariño por montones, y curiosamente la protagonista la encontraba adorable. En el fondo, habría querido quedarse un poco más a su lado. ¿Cuánto le hubiera gustado verla llegar a la adultez? Al volver al presente y observar a Lara, se preguntó si aliviar el anhelo de su hermana podría darle de algún modo ese final que nunca pudo ver. Se cuestionó qué había dejado tan triste a la princesa número 22 como para que aún no pudiera olvidarla. ¿Qué recuerdo guardaba? Y si sería capaz de concederle ese deseo a su hermana. En la pantalla del celular aparecía la ubicación actual de las chicas: estado, entrenamiento y anhelo, deseo de protegerte. Pensó que ya había pasado 10 días en la cabaña y aún no lograba resolver el anhelo de su hermana. Solo quedaban 3 días antes de que terminara el permiso, así que se preguntó si podría resolverlo a tiempo. El problema era que los objetivos de anhelo aparecían una vez cada varios años y todavía le faltaba entre 1 o 2 para completar ese camino. Lo preocupante era si perdería su vida antes de poder resolverlos todos. En ese momento Lara la llamó y Anastasia le preguntó si ya había terminado de entrenar. La rosadita respondió que sí y que quería ir a jugar con ella, que tenía ganas de montar a caballo. Y así lo hicieron. Un caballo trotó por el campo mientras ambas disfrutaban del aire fresco. Lara le dijo a su hermanita que había mejorado mucho y Anastasia comentó que había estado practicando para poder galopar con ella. La rosadita entonces le preguntó si podía seguirla y así inició una pequeña carrera. Anastasia se preguntó si realmente estaría bien seguirle el ritmo, pero no tuvo opción, tocaba intentarlo. Al poco tiempo notó que no tenía la misma resistencia que su hermana. La adolescente dijo que todo había sido muy divertido, mientras Anastasia comentó que montar con su hermana era genial, aunque estaba realmente agotada. Lara añadió que se sentía aliviada, porque había escuchado que Sacha hablaba mucho con Mijael, y tuvo miedo de que quizás ya no estuviera divirtiéndose con ella. Abrumada, Anastasia agitó los brazos rápidamente y le explicó que solo había hablado un momento con Mijael en la noche y apenas habían sido 2 veces. La rosadita respondió que desearía que Sacha la quisiera un poquito más. Anastasia aseguró que por supuesto que la quería más a ella. Lara expresó su molestia por no poder regalar un comunicador con un tigre adorable como adorno. La protagonista la abrazó con fuerza y le dijo que aunque no recibiera regalos, igual la quería más. Y que Mijael era Mijael y su hermana era su hermana. Laurentia guardó silencio al ver su reacción y luego la abrazó con mucha ternura, mientras decía que Sacha era muy adorable y que quería quedarse a jugar con ella para siempre. Anastasia estuvo de acuerdo, porque ella también se sentía igual. Pero entonces los pies de Anastasia empezaron a sentir una vibración y entendió que no era algo natural. En un instante, empujó a su hermana hacia atrás en un movimiento abrupto. La rosadita se quedó impactada, pero no hubo tiempo para explicaciones, pues debajo de la tierra brotó un monstruo. Lara preguntó por la condición de Sacha, y la protagonista respondió que estaba bien. Sin embargo, el topo mutante iba directamente hacia Anastasia. No había caballero cerca, y parecía como si aquel monstruo hubiera estado esperando el momento justo para atacarlas. El topo alzó la garra y golpeó el suelo. Anastasia logró esquivarlo, pero cayó de espaldas. Se preguntó desde cuándo un topo monstruo podía ser tan astuto. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. El topo volvió a levantar la garra y en ese instante, Lara gritó que no debía tocar a su hermana. Y usando la lanza que el duque Endenbleck le había regalado hacía muchos años, se lanzó para protegerla. Anastasia pensó que aquel monstruo era demasiado peligroso para que su hermana lo enfrentara, así que intentó llamar su atención, pero Lara hizo algo poco habitual. La llamó Anastasia Endenbleck y le dijo que a partir de ese momento debía quedarse exactamente donde estaba, porque si no lo hacía de verdad, se iba a enojar con ella. Era una advertencia estricta, pero con el corazón puesto en protegerla. Sin embargo, esta historia quedará en continuación.